Hoy les contábamos que nos conmovíamos porque otra vez se produce un crimen de mucho impacto, particularmente porque es un crimen y también porque está relacionado con un muy conocido jugador de fútbol de la selección y que en este momento está en el Paris Saint-Germain. Estoy hablando del Pocho Lavezzi. Su tío fue asesinado. La primera información la dio Daniel Amoroso, que trabaja en Canal 3 de Rosario y nos ubica en la zona caliente de Rosario, o el Gran Rosario, en este caso la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Parece que es interesante tratar de conocer qué pasa allí, qué pasó en este caso individual y qué está pasando en el lugar. Daniel, soy Luis, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para todos. Igualmente para nosotros. ¿Nos ubicás primero qué pasó, qué es lo que se sabe de la investigación del tío de Lavezzi? Por lo menos lo que pudimos obtener como información cuando llegamos al lugar es que alrededor de las 7:30 de la mañana la policía acudió a partir de un llamado porque se supone que entre las 6:30 y las 7 de la mañana este hombre de aproximadamente 60 años, de nombre Jorge Lavezzi, llegó hasta este lugar que es en realidad casi la orilla, uno de los lugares en donde se puede tener acceso al río desde Villa Gobernador Galvez, al río Paraná, ¿no es cierto? Este hombre tenía una pescadería y como todas las mañanas habría llegado a este lugar para comprar pescados. Ahí los pescadores durante la madrugada salen, llegan luego con lo que han pescado y lo venden. En este caso a Jorge Lavezzi. El lugar es un lugar de casas muy humildes, de calles de barro y de con algunos problemas para poder acceder a donde estaba la camioneta F100 en donde iba Jorge Lavezzi y en donde fue ultimado. Las primeras versiones, por lo menos lo que dice el fiscal Espelta, es que no se le habría robado nada. La policía dice estar investigando un robo calificado. Lo cierto es que en principio no le habría faltado nada a Jorge Lavezzi, que recibió un disparo en su cabeza y falleció. Es por eso que durante esta mañana algunos vecinos dieron parte a la policía. Bueno, llegó la policía y después llegaron algunos familiares y amigos también. Claro, bueno, decir obviamente que estamos hablando de Jorge Lavezzi, tío por parte paterna, es obvio por el apellido, un comerciante humilde, o sea, a pesar de, y no quiero entrar en la cuestión particular de la familia, pero un hombre, un laburante de todos los días que tenía una pescadería allí en Villa Gobernador Galvez, ¿no? Sí, en la avenida Filippi y Soldado Aguirre, en el barrio de donde es la familia Lavezzi. Como todas las mañanas, te decía Luis, este hombre ha llegado ahí, pero lo que llama la atención y lo que hay que tener muy en cuenta es el número de víctimas y de las muertes violentas en la ciudad de Rosario y en el Gran Rosario. Hoy quizás esto toma trascendencia por el apellido, porque es el tío del Pocho Lavezzi, porque es el hermano del papá de Pocho Lavezzi. Lo cierto es que es la víctima número 38 en lo que va del año. Estamos hablando de homicidios, de muertes violentas en la ciudad de Rosario. Daniel, la zona es complicada, es una zona de carencias, es una zona lindera a la zona sur de Rosario, que enseguida te voy a preguntar que nos cuentes cómo está Rosario, porque hay mucho que se está hablando. ¿Se descarta otro hecho que no sea un hecho de violencia? Digo, siempre que estamos hablando de estas cuestiones, suele aparecer atravesada la cuestión del narcotráfico. ¿Qué es lo primero que se sabe, Daniel? En principio hay mucha confusión acerca de lo que había sucedido porque no se tenía identificado el lugar. El lugar es un lugar complicado para poder acceder, pero un lugar de tantas carencias, Luis, un lugar de una extrema pobreza. Si nosotros tenemos la posibilidad de trabajar todos los días en la calle y de conocer no solo Rosario, sino el Gran Rosario, y esto tiene que ver con todas las ciudades y pueblos que están aquí muy cerquita pegados a la ciudad de Rosario. La verdad es que yo no conocía este lugar y es un lugar que de verdad da vergüenza. Da vergüenza que exista un lugar así donde hay gente. Hoy está lloviendo mucho en Rosario, al igual que en Buenos Aires y al igual que en algunos otros lugares del país. Se hacía muy difícil poder acceder. Es un lugar de barrancas en donde las orillas dan, ahí hay una zona de barrancas en donde da al río Paraná. Y entre todos los accesos hay que bajar. Hay una planta de un frigorífico muy importante de la región que tiene alcance nacional. De todos los accesos que hay uno o dos que están solamente pavimentados, el resto es todo barro, es un lugar muy, muy complicado para llegar y ahí es donde fue encontrado este hombre. Vos hablabas acerca del origen de la investigación, en principio lo que se tiene es esto, un intento de robo. Lo que sí hay que rescatar y hay que subrayar es que supuestamente no le robaron nada, y dicen algunos de los investigadores que podría haber muerto a causa de lo que fue el disparo de un arma calibre 22.
¿Sabés si hubo algún tipo de comunicación? ¿Si ya el propio Lavezzi y el resto de la familia está enterada de lo que ha ocurrido? La familia está enterada, la familia de Lavezzi vive ahí, toda su familia vive ahí, e incluso están relacionados con un club de fútbol que es de la ciudad de Villa Gobernador Galvez, que está en estos momentos militando en el torneo argentino. Estamos hablando de Coronel Aguirre, el club quizás más popular de Villa Gobernador Galvez. Hay dos clubes en Villa Gobernador Galvez: está el Club Talleres, que tiene los colores idénticos a Rosario Central, y el Club Coronel Aguirre. Toda la familia Lavezzi es hincha del Club Coronel Aguirre, una camiseta de colores entre rojo y verde. La familia estaba ahí, o parte de la familia Lavezzi estaba ahí también. Muchos amigos se habían acercado ahí. Lo cierto es que hasta el momento Lavezzi no ha hecho ninguna manifestación, por lo menos que nosotros tengamos en cuenta, y la cuenta oficial de Ezequiel Lavezzi tampoco tenía ningún movimiento, por lo menos hasta hace algunos minutos. El último movimiento que tenía era del 7 de febrero. Contemos para aquellos que no conocen la ciudad de Rosario ni la provincia de Santa Fe, que Villa Gobernador Galvez, el lugar donde ha pasado esto, no es una ciudad pequeña, una ciudad perdida en la provincia de Santa Fe. Esto no justifica nada, pero digo, para darle contexto, está en el gran cordón industrial de Rosario y es la tercera ciudad, corregime Daniel, en población. Estamos hablando de Rosario, la más poblada, luego la capital y finalmente Villa Gobernador Galvez, ¿verdad? Claro, lo es, y vos sabés perfectamente, Luis, también que cuando se dirime, por ejemplo, una elección en la provincia de Santa Fe, se está muy atento a lo que pasa en Villa Gobernador Galvez para poder trazar un paralelo que tiene que ver con la densidad de la población, pero también con lo político. Pasa lo mismo que pasa, por ejemplo, en La Matanza, en la provincia de Santa Fe, con Villa Gobernador Galvez. Es una ciudad de muchos habitantes. Es un parque industrial, porque hay un parque industrial que está ubicado en Villa Gobernador Galvez. Hay muchísimas empresas, muchos frigoríficos muy reconocidos, y es una ciudad extremadamente pobre, de muchas carencias. Parece una ciudad abandonada, pero parece una ciudad abandonada hace 25 años. No es una ciudad abandonada de hace 3 o 4 años, parece una ciudad abandonada desde hace 25 años. Es un lugar de muchos problemas sociales, en donde también muchos de los intentos de saqueos que se dieron durante el mes de diciembre o durante los últimos días de noviembre se dieron en Villa Gobernador Galvez. Yo quiero contarles a la gente de Infobae TV que Daniel es un periodista muy respetado y que trabaja hace mucho tiempo allí. Te estoy diciendo viejo de paso, que trabaja hace mucho tiempo en la ciudad de Rosario, pero que de verdad camina a la calle y demás. Y por eso quiero apartarme un segundo sobre el tema del Pocho Lavezzi y de este hecho que tiene tanta notoriedad, para preguntarte, Daniel es rosarino, ¿cómo vivís como rosarino cuando empezás a leer en medios nacionales, es la capital del narcotráfico, no se puede vivir, de pasar hace un tiempo de la Barcelona argentina a la capital del narcotráfico? Contame cómo vivís esto vos personalmente, Daniel. Hay momentos, Luis, que uno lo vive en general con mucha tristeza. Obviamente con mucha tristeza, con mucha decepción y por momentos con mucho miedo. Porque, y vos lo sabes perfectamente, cuando nosotros antes veíamos lo que pasaba a veces en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires, estábamos como atentos y con temor, quizá cuando íbamos y viajábamos a Capital Federal. Hoy es al contrario, todo lo contrario. La ciudad de Rosario está atravesando un momento muy difícil, y lo que llama la atención, más allá de la tristeza, que le pasa a uno lo mismo que cuando algún familiar no está pasando un buen momento, uno lo toma así porque es el lugar que eligió para vivir, el lugar maravilloso que es Rosario, pero que no está pasando un buen momento. Hay un mercado negro de armas y hay una cantidad de armas en la ciudad de Rosario que llama poderosamente la atención, pero lo que también llama poderosamente la atención es la inacción, o por lo menos la falta de acción que hay de parte del gobierno de la provincia, de parte del ministro Raúl Lamberto, que hace algunos días, cuando estaba hablando acerca de los problemas de inseguridad, de la cantidad de muertos, reitero, son 38 muertes violentas en lo que va del año. Perdón que te interrumpa, ¿no? O sea, estamos a 42 días de haber empezado el año, no sé, número más, casi un muerto por día estamos hablando. Sí, hasta hace poco había un muerto por día. Recuerdo que sobre el día 20 de febrero eran 19 las muertes. Claro. Ahí sí, casi un muerto por día, pero hacía referencia a lo que está pasando con el gobierno. El ministro Raúl Lamberto destacó la labor del gobierno y resaltó la labor de su cartera, diciendo que durante los saqueos no había habido ningún muerto, que durante el levantamiento de la policía no se había dado ningún homicidio y que durante el Dakar no había habido ningún homicidio. Durante el Dakar, la ciudad
y no voy a ser tampoco tan amplio, no la ciudad, sino la zona centro, Sí. la zona más hasta coqueta, si se quiere, de la ciudad, estaba cuasi militarizada, porque Sí, sí, sí. era policía, más gendarmería, más algunas otras fuerzas que también estaban prestando servicio. Lo cierto es que no se está pudiendo dar respuesta y que la situación no es para nada fácil y no es para nada simple lo que se está viviendo en la ciudad de Rosario. Daniel, contame cómo está imbricado, si lo está, cómo está relacionado el tema de esto que vos estás planteando, el narcotráfico, las bandas, ya hemos hablado de los monos, lo hemos contado aquí muchas veces, cómo está la violencia relacionada con los barra bravas de los clubes. Al que no conoce Rosario o no sigue el fútbol, no sabe lo que implica la rivalidad entre Newell's y Central, pero ¿cómo está todo esto vinculado, si es que vos le encontrás vinculación? Sí, por supuesto que existe vinculación. Uno si empieza a tratar de trazar alguna familiaridad entre lo que es el narcotráfico, las barras y la policía, lo puede encontrar tranquilamente. Y ese me parece que ahí está el verdadero problema, que parte de los que tienen que solucionar el problema son parte del problema. Vos hacías referencia a las barras. Bueno, hay históricamente un serio problema, por lo menos lo fue durante mucho tiempo, en la barra de Newell's Old Boys, que estaba relacionado a Pimpi Camino. Sí. Pimpi Camino, que fue asesinado y que era el jefe de la barra brava de Newell's y que fue quien manejó las tribunas y los paravalanchas de Newell's durante la presidencia de Eduardo J. López, un presidente que estuvo alrededor de 14 años en Newell's y que hasta el momento, por lo menos, la justicia no ha podido hacer que rinda cuentas acerca de lo que pasó en el club. Y obviamente que las barras tienen que ver también, y en el caso de Rosario Central, con lo que está pasando, o por lo menos existe relación. Hay algunas situaciones que son insoslayables. Por ejemplo, los allanamientos que hubo en la casa de uno de los monos, en la casa de Ramón Machuca, conocido como Monchi Machuca o como Monchi Cantero, que es casi un hermano de la vida de la familia Cantero, que tiene que ver obviamente con el plan de esta banda narcocriminal Los Monos. Cuando se allanó una vivienda que pertenecía a Ramón Machuca, se encontró dentro de esa vivienda fotos en donde había algunos barras de Rosario Central fotografiados con ellos. Bueno, claro. Hasta el momento, por lo menos no ha habido ninguna novedad, o por lo menos seguramente la justicia no tiene ningún elemento para imputar a los barras de Rosario Central en alguna actividad que tenga que ver con esta banda. Se habla de la zona sur, que suele ser la zona más caliente, ahí donde tienen hay como lugartenientes en la complicada zona sur. ¿Hay zonas liberadas? Digo, te lo pregunto periodísticamente y sé que esto es más una valoración, pero que vos te apoyás en la información que recibís todos los días en la calle. ¿Hay zonas liberadas? ¿Hay zonas en donde la ley común y corriente, el Código Penal, la policía que todos conocemos, no ejercen su autoridad? Hay una pasividad que llama poderosamente la atención. Y cuando vos haces referencia a la zona sur, uno puede obviamente posar la mirada sobre la zona sur, porque es quizá una de las zonas más violentas de la ciudad de Rosario, pero que no difiere mucho de lo que está pasando en el resto de la ciudad. Y cuando hablamos de zonas liberadas podemos hablar, por ejemplo, de un viernes a las 9:30 de la noche, en lo que es Pichincha, actualmente hoy, que es un polo gastronómico similar a lo que puede ocurrir, por ejemplo, en Palermo, y a las 9:30 de la noche, 2 o 3 motos arriba de la vereda, arrancándole la cartera a una chica, golpeando al novio y escapando con suma facilidad, con total tranquilidad. Y lo digo porque estaba presente yo en ese momento, con algunas situaciones que llaman poderosamente la atención. Yo mismo llamé al 911 y tardó aproximadamente 15 minutos en llegar. Cuando llegaron, lo único que pudieron hacer es tratar de llegar hasta el hotel donde estaban las víctimas del robo, que eran 2 turistas mendocinos, que estaban a 3 o 4 cuadras de ese lugar. Pichincha hoy es un polo gastronómico y uno tendría la sensación que tiene que ser un lugar seguro. Bueno, claro. Sin embargo, en muchos momentos no lo es. Daniel, el gobierno socialista de Santa Fe se ha quejado siempre diciendo el tema narcotráfico es de estricta jurisdicción del gobierno nacional, no existe la estructura tanto en el Poder Judicial ni el apoyo de parte de las fuerzas federales. Hubo una suerte de entendimiento en algún momento, por lo menos de bajar los decibeles con el viceministro de Seguridad Sergio Berni. ¿Hay gendarmería? ¿Esto mejoró? ¿Cómo ves la situación?
No, no se ve la presencia que se veía antes, por lo menos cuando estaba el destacamento 2 móvil de Gendarmería, que está ubicado en la zona sur de la ciudad de Rosario, y que en un momento sí tenía mucho personal. Hoy no se ve el personal de Gendarmería como se vio durante un tiempo. Sí se puede observar en algunos sectores en donde corresponde la cobertura de Gendarmería, por ejemplo, la avenida de Circunvalación, que es una avenida que circunvala toda la ciudad y que hoy ya casi como que se ha convertido en una avenida más. Antes era casi el borde, Claro. la circunferencia de la ciudad, pero no se ve la presencia de Gendarmería, o por lo menos lo que uno espera ver. En relación a lo que vos estabas contando, Luis, y a lo que son las investigaciones que está llevando adelante la Justicia Federal, sabías que en las horas del mediodía se dio a conocer que cayó una banda en donde hay 4 o 5 rosarinos que están involucrados y que ya han sido detenidos. Esto ocurrió en Salta, los encontraron con 80 kilos de cocaína cuando estaban cruzando la frontera. Y ha habido también algunos allanamientos aquí en la ciudad de Villa Gobernador Galvez, en la ciudad de Funes y en algunos otros lugares muy cercanos a la ciudad de Rosario. Uno intenta contar la historia, contar las historias, es decir, objetivar esta charla, pero es casi inevitable que se deslicen algunos adjetivos y ha habido en algunos casos contando hechos, en otros con mala intención, la adjetivación de Rosario como prácticamente la mexicanización del fenómeno del narcotráfico, de la inseguridad y de un hecho de peligro. Contame vos, nos une el mismo afecto por la ciudad de la que somos y en la que vivimos. Contame vos cómo sentís cuando a nivel nacional se plantea Rosario es la ciudad Juárez de la Argentina. A mí me parece que hay que tener mucho cuidado cuando se dice ese tipo de cosas, porque se estigmatiza y después en 2 minutos le ponemos Claro. que es la Medellín de la Argentina o que es Ciudad Juárez, y después cuesta muchísimo tiempo, muchísimas políticas y muchísimos años para poder salir adelante. Sí es verdad que Rosario está en algunos sentidos descontrolada y abandonada, parece, porque reitero, 38 muertes violentas en lo que va del año, 263 durante 2013. Solo hago un punto y aparte, las 263 y las 38 es solo en el departamento Rosario, digo, no estamos hablando del total provincial. No, no estamos hablando de la provincia, estamos hablando de un departamento que forma parte de solo un departamento de lo que es la provincia de Santa Fe, con lo amplia que es la provincia de Santa Fe. Sí, y con lo violenta que es la capital de la provincia, Luis. Porque también hay que decir que Santa Fe, históricamente, era un lugar en donde había mucha más violencia que en la ciudad de Rosario. Bueno, eso se ha modificado. Pero volviendo a lo que vos me preguntabas, me parece que lamentablemente Rosario necesita políticas que lo saquen del adormecimiento en donde está, porque dentro de la siesta que está durmiendo lo que es la política de seguridad, se están cobrando vidas y hay un mercado negro de armas que llaman poderosamente la atención. Hay descontrol del mercado negro para aquellos que lo tendrían que controlar, pero me parece que está celosamente controlado por aquellos que tendrían que estar combatiéndolo. Me parece que están aportando a ese mercado negro de armas y eso es malísimo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con los nombres o con las etiquetas que a veces se ponen con las ciudades, me parece que hay algunos otros lugares en donde quizás estén los capitalistas o los financistas de lo que sucede en la ciudad de Rosario. Hay veces que los soldaditos pueden estar aquí en la ciudad de Rosario, quizás terminen presos o algunos terminen muertos, pero hay algunos otros financistas o algunos otros capitalistas de lo que es el narcotráfico o algunas otras figuras del extranjero que tienen que ver con el narcotráfico que pueden estar viviendo, por ejemplo, en country de la provincia de Buenos Aires. Sí, a 287 kilómetros, mirando cómo se debate en el territorio rosarino esto que vos estás planteando. Vuelvo para despedirme. No es un dato menor, Luis, perdón por la interrupción, sí. No es un dato menor, por ejemplo, lo que pasaba con Luis Medina. Claro. Estaba instalado en la provincia de Buenos Aires, viviendo en un country de Pilar. Y operaba. Claro. Y operaba en la ciudad de Rosario. Vuelvo al comienzo para despedirnos, Daniel, agradeciéndote el informe. Hasta ahora lo que se sabe es que está confirmado que se trata del tío del Pocho Lavesi y el hecho está caratulado como homicidio calificado, me decías, ¿no? Sí, por lo menos estaba tratando de investigar un robo calificado. Lo que hay algún cortocircuito en cuanto a lo que es la investigación y lo que sucede, porque están aquellos que dicen que no se le robó absolutamente nada. Claro. Daniel, muchísimas gracias, un gusto, un placer. Hace muchísimos años que trabajamos juntos y que nos conocemos, así que gracias por este informe y a tu disposición. Igual, Luis, un gran abrazo para todos ustedes. Gracias, muy amable.